El Tchouaméni 2.0 es una cosa muy seria y los datos, la pizarra, la manera de jugar en estas primeras jornadas de liga demuestran que la llegada de Bellingham, la aportación de Camavinga en ese centro del campo y el propio paso adelante que ha dado el centrocampista francés nos están permitiendo conocer a ese jugador que fichó el Real Madrid y que venía para convertirse en uno de los mejores pivotes de la próxima década. Tiene pinta de que el mediocentro francés va a tener, si todo va bien y si las lesiones no se lo impiden, una temporada potente en el Real Madrid. Atentos a este vídeo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? El pasado 2 de agosto, no es que me acuerde de la fecha, es que lo acabo de buscar porque si no, evidentemente estaríamos hablando de una memoria superlativa. El pasado 2 de agosto colgué aquí un vídeo en el canal hablando de Tchouaméni, algo así como el despertar de la bestia, que esta iba a ser su temporada y que además ese centro del campo con Camavinga, con Bellingham, evidentemente también con Fede Valverde, le iba a ayudar a mostrar su mejor versión. Digamos que antes de que empezaran los partidos oficiales, en mitad de esta pretemporada tan extraña que tuvimos, yo ya tenía clara mi posición respecto a Tchouaméni. De hecho, ya lo hemos hablado muchas veces en el canal y creo que aquí estamos de acuerdo, ¿no? La mayoría, en el sentido de la primera parte de la temporada pasada fue brutal por parte de Tchouaméni y ya después del Mundial es cuando vino ese bajón acompañado de las decisiones de Carlo Ancelotti, que no apostó del todo por Tchouaméni, que no le dio quizá la continuidad que merecía más que otros, y tuvimos la sensación de que nos quedamos a mitad de camino, ¿no? Con Tchouaméni, pero luego hablándolo con vosotros, tanto en privado como aquí en el canal, creo que la inmensa mayoría, el 99% de los suscriptores de este canal, siempre hemos tenido claro, o habéis tenido claro, mejor dicho, vuestra apuesta por Tchouaméni. Lo queríais en el equipo y nadie se planteaba una posible venta. Bueno, pues esta temporada Tchouaméni ha empezado con puño de hierro, otra vez, y de hecho, quitando el primer partido, en San Mamés, en el que tuvo un desarrollo un poco más tímido, que aún así estuvo bastante bien, pero estuvo más encorsetado, lo que hemos visto en Almería y en Vigo nos permite intuir que estamos ante una versión 2.0 de Tchouaméni, una versión más avanzada, más ofensiva, más protagonista, más cerca de 3/4 que del área propia y un Tchouaméni bastante más implicado en el desarrollo del juego del Real Madrid. Vais a ver las diferencias con varios pantallazos que os voy a colgar. Aquí tenéis para empezar el mapa de calor del debut de Tchouaméni en Liga esta temporada, que fue contra el Athletic Club, jugó 90 minutos, 52 pases de 55 intentos, es decir, una precisión del 95%, muy Toni Kroos esta estadística, por cierto. Pero si veis el mapa de calor, es un mapa de calor en el que su mayor impacto fue, pues eso, en la zona quizá defensiva, ¿no? Del Real Madrid. Pisó poco campo rival, la zona más fuerte, la zona más resaltada, la zona con más color, es esa parte casi de interior derecha de un Tchouaméni que estuvo algo más encorsetado, algo más tímido, algo más alejado del ataque del Real Madrid. Aún así recuerdo que, a mi modo de ver, ese partido fue bueno, de hecho, recuerdo el tema de las notas, le puse una buena nota porque el Athletic intentó buscar un juego muy directo, un juego muy de ritmo alto y Tchouaméni no solo no lo notó, sino que se adaptó a las mil maravillas. Al final es un jugador que abarca mucho campo, que su lectura táctica es riquísima, pese a lo joven que es, pero ese partido de San Mamés, ese mapa de calor de San Mamés, ese Tchouaméni de San Mamés, es diferente a lo que hemos visto en Almería y ante el Celta, perdón. Y digo ante Almería y ante el Celta porque son dos equipos que le han planteado al Real Madrid partidos totalmente diferentes. El Almería fue algo en plan toma y daca, venga, te planteo un ida y vuelta, un intercambio de golpes, un partido con el balón corriendo mucho por el centro del campo, sin demasiada táctica, por así decirlo, y contra el Real Club Celta fue diferente. El Celta se encerró con todos atrás, planteó un partido de cerocerismo, poquitas ocasiones además, y ahí, bueno, pues Tchouaméni tuvo un encuentro, un contexto totalmente diferente. Para que lo entendáis, aquí tenéis el mapa de calor del partido contra el Almería. Ya se puede ver un Tchouaméni bastante más adelantado,
bastante más ofensivo. El mapa de calor te demuestra que se movió por casi todo el terreno de juego, pero con mucha influencia en esa zona de 3/4, repito, en un partido en el que el Almería no estaba encerrado atrás, es decir, no invitaba al Real Madrid a que tuviera la línea defensiva muy arriba, pero Tchouaméni aún así fue uno de los jugadores más activos en esa zona de ataque. Jugó los 90 minutos, un porcentaje de acierto en el pase del 92%, 67 pases acertados de 73 intentos, y de hecho, repito que a mi modo de ver, fue un partido bastante interesante. Aquí tenéis los dos tiros que realizó contra el propio Almería, uno desde fuera del área, uno ya desde dentro del área, en el que yo considero que fue, a mi juicio, la versión más ofensiva de Tchouaméni en lo que va de temporada. Ya estáis viendo las diferencias, ¿no?, respecto al partido de Athletic. El Almería es verdad que a lo mejor es un equipo con menos aptitudes, con menos calidad individual, que te puede someter menos, pero no dejaba de ser un partido en el que el Real Madrid tuvo que transicionar mucho, tanto arriba como abajo, pero que Tchouaméni se adaptó, se instaló en esa zona de 3/4, volvió a tener un porcentaje de acierto en pases bastante elevado. De hecho, lo considero muy elevado dado el sitio en el que se estaba moviendo Tchouaméni, es decir, no era en base de la jugada, no eran pases de seguridad, de hecho había muchos pases con riesgo por jugar en 3/4 y demás, y aún así estuvo muy bien, se acercó a la portería rival, dejó dos buenos remates, se fue, repito, una versión ofensiva de Tchouaméni, totalmente alejada a la de San Mamés. Quedaba por ver si era producto de ese ida y vuelta en el que Tchouaméni se siente tan a gusto porque físicamente es superior a todos, si no, pues contra el Celta, ante un equipo que se replegó muchísimo como el Vigues, Tchouaméni ofreció este mapa de calor que ya estáis viendo en pantalla, muy parecido al de Almería. Se movió menos, es decir, tiene menos presencia en el terreno de juego, porque el Celta evidentemente no propuso un intercambio de golpes. Entonces, por ejemplo, en la zona defensiva, Tchouaméni apenas pisó cerca del área propia, fue un poco más lateralizado su movimiento, muy por la zona central, nada de bandas, nada de pico del área, totalmente, repito, diferente al partido contra la Almería en ese sentido, pero en ataque sí que volvió a estar en zona de 3/4, sí que volvió a pisar campo rival, aunque en esta ocasión un poco más orientado a la derecha que el día de la Almería, y de hecho solo falló un pase contra el Celta, 63 de acierto de 64 intentos, debo decir que sí que se prestaba más al acierto o al porcentaje elevado este contexto, porque el Celta presionaba con un bloque muy bajo y apenas incordiaba al Real Madrid. Pero atención dónde dio los pases Tchouaméni. Aquí tenéis esta captura que he sacado de juescorez.com, una página que además considero que está bastante bien para este tipo de estadísticas, de análisis. La mayoría de esos 63 pases que acertó, o de esos 64 pases que intentó, si lo queréis ver así, Tchouaméni, fueron ya una vez superado el centro del campo, fueron pases desde cualquier zona de esos 3/4, y fueron, repito, envíos que, si bien no tenían mucho riesgo porque el Celta defendía en bloque bajo, sí eran en zonas que no suelen ser comunes para Tchouaméni, porque Tchouaméni, sobre todo la temporada pasada, si repasamos este tipo de estadísticas y de análisis, era un jugador cuyo impacto, salvo partidos totalmente contados, era más en zonas retrasadas, más en base de la jugada, más para darle el balón a Kroos, que era luego el que iniciaba tal. Esta versión 2.0, sin Kroos, sin Modric, pero con Camavinga, con Bellingham, con Fede Valverde, que le sirven de escuderos en muchas ocasiones, nos está permitiendo ver a un Tchouaméni, más atrevido, más ofensivo, con muchos más pases en zonas atacantes que temporadas anteriores. Un Tchouaméni que, por ejemplo, el día de Almería, lo viste, y se suelta ya un poquito más, se atreve a rematar a puerta, está perdiendo esa timidez, y un Tchouaméni que sabe adaptarse también tácticamente a lo que necesita cada partido. El día de la Almería había que transicionar más, había que correr más. Tchouaméni es el mejor para eso porque físicamente es un prodigio. El día del Celta bloque bajo, apenas inquietaba al área rival, y cuando inquietaba era con pocos hombres. Tchouaméni entendió que su posición no tenía que estar a 40 metros de Kepa, sino a 40 metros del portero del Celta. Y lo mejor
No es que nos esté ofreciendo esa versión, que bueno, al final supongo que también a Ancelotti le habrá pedido ese paso adelante, sino que está siendo convincente. De hecho, debo reconocer que me equivoqué. He estado repasando el partido contra el Celta y me equivoqué en la nota de Tchouaméni, no sé si le puse un 6 o así, y debo decir que una vez repasado, haciendo la revisión de ese partido, un puntito por lo menos sí que merece de más el centrocampista francés, porque es una pasada verle jugar. Espero que Miguel Serrano no me cancele la invitación al Bernabéu del próximo sábado, porque tengo muchas ganas de ver en directo a gente como Tchouaméni, como Bellingham, verlos yo con mis propios ojos, hacer un seguimiento más interesante, más intenso, que no verlo por televisión, que siempre te pierdes detalles. Pero repito, no es que Tchouaméni sea más ofensivo o que Tchouaméni haya dado un paso adelante en ese sentido, no, es que encima se ha adaptado bien. Es un jugador que está asumiendo un nuevo rol, más protagonista en ataque, que podíamos tener dudas de si valía o no para ese tipo de juego en el Real Madrid, porque él tenía un perfil mucho más defensivo, y lo cierto es que vale. No es Bellingham, no es Camavinga, no es un virtuoso con el balón en los pies, no tiene el disparo de Fede Valverde desde media distancia, pero es un jugador que no desentona, que tiene buen pie, que repito, lo hemos visto en ese mapa contra el Celta ayer. Más de la mitad de esos 64 pases los da en zona casi de 3/4 y los da con acierto, los da bien, con buen pie, pases cortos, pases ya igual con un poquito más de profundidad, pero demuestra que no es un jugador torpe, ni muchísimo menos, y que luego también evidentemente habrá encuentros de más exigencia en los que Tchouaméni deba conservar un poco más la posición, deba tener menos intervenciones en área contraria o en campo contrario, y lo va a hacer estupendamente bien porque de hecho está diseñado futbolísticamente para eso. Pero el Tchouaméni 2.0, esta versión más alegre, esta versión también con escuderos de altísimo nivel a su lado, creo que es una versión que va a gustar mucho al madridismo, que de hecho está contando cada vez con más adeptos y que nos está permitiendo ver a un jugador que, cuidado, le podemos sacar mucho más partido que el de ser un grandísimo pivote en los próximos años del Real Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.